Hola, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la contabilidad pública y también sobre la privada. Vamos a primero dar una diferencia entre estas dos contabilidades. Estas dos son ramas de la contabilidad con objetivos, regulaciones, enfoques e información distintas. Pero esto no quiere decir que ninguna sea importante, las dos son importantes para la gestión eficiente de las entidades, ya sean públicas o privadas. Entonces, se podría decir en pocas palabras que las diferencias de esta pudieran ser que la contabilidad pública busca primeramente la transparencia y la rendición de cuentas en gestión de recursos del Estado. Se enfoca en el Estado. Y la contabilidad pública, en otra manera, de otra forma, se centra en maximizar la rentabilidad de una empresa en específico, claramente privada. Ahora vamos a hablar un poco sobre las normas e instrumentos de la contabilidad del sector público en Venezuela. Estas normas, cabe destacar que se pueden encontrar en la resolución número 01000032 de la Contraloría General de la República. Estas normas, algunas de estas serían la entidad contable en este ente u organismo es el ente u organismo del sector público. La continuidad, que se presume la continuidad de las operaciones del ente. El devengo, los hechos económicos se registran cuando ocurren sin importar si el efectivo se ha recibido o desembolsado. La objetividad también, hablando sobre que la información contable deba ser imparcial y verificable. Prudencia, tomando en cuenta que se debe considerar el riesgo de que los activos pierdan valor o que los pasivos aumenten. La uniformidad, donde los criterios de la contabilidad deben ser consistentes en el tiempo. Y la materialidad, que se debe registrar la información que sea relevante para la toma de decisiones. También vamos a estar hablando sobre los instrumentos de contabilidad del sector público en Venezuela. Para esto se utiliza el plan de cuentas, que es un catálogo de las cuentas que se utilizan para registrar las transacciones económicas del ente. El manual, también tenemos en segundo lugar, el manual de contabilidad, que describe los procesos para registrar las transacciones económicas en las cuentas del plan de cuentas. Y los estados, finalmente, los estados financieros, que son informes que muestran la situación financiera y el resultado de las operaciones del ente. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunas características de la contabilidad pública. Una de estas características sería la transparencia. La información contable debe ser pública y accesible a cualquier ciudadano. La rendición de cuentas, los entes públicos deben rendir cuentas ante la sociedad por el uso de recursos públicos. La equidad, tomando en cuenta que, queriendo decir que la contabilidad pública debe contribuir a la equidad en la distribución de los recursos públicos. La eficiencia, donde la contabilidad pública debe
ser eficiente y contribuir el uso racional de los recursos públicos. Tenemos también la legalidad. Esta bien importante, que debe ajustarse esta contabilidad pública a las normas legales vigentes. También tenemos la confiabilidad, la oportunidad, la integralidad, la claridad y la profesionalidad. Palabras que se describen a sí mismas. Ahora vamos a nombrar algunos principios de la contabilidad pública. Estos pudieran ser la entidad, que se refiere también a la entidad contable u organismo del sector público al que se refiera. La continuidad, se presume la continuidad de las operaciones del ente. Esto significa que la información contable debe prepararse bajo la suposición de que el ente continuará operando en un futuro previsible. También se encuentra el devengo, la objetividad, la prudencia, la uniformidad, la materialidad, la prevalencia de la sustancia sobre la forma, que esto se refiere a que se debe registrar la realidad económica de las transacciones independientemente de su forma legal. La equidad, la revelación suficiente, y estas serían las características que debería de tener la contabilidad pública. Ahora bien, vamos a hablar también en un plan único de cuentas, vamos a estar describiendo y hablando un poco sobre los 7 grupos de cuentas más importantes, que son primeramente los activos, que se dividen en 2 clases. Clase 1, los activos corrientes. Clase 2, los activos corrientes y los no corrientes, perdón. Y en segundo lugar tenemos los pasivos, que estos se dividen en pasivos no corrientes también y en pasivos corrientes. Los patrimonios, que se dividen en capital social, reservas y resultados de los ejercicios. Los ingresos, que estos se dividen también en ingresos de operación, otros ingresos. Los gastos también, muy importantes, donde se incluyen los costos de venta y los gastos de operaciones, y los costos de producción y de operación, que se dividen también en materias primas, mano de obra, costos indirectos de fabricación, y por último las cuentas de orden, que se dividen también en cuentas de orden deudoras, y las cuentas de orden acreedoras. Muchas gracias. Esto es todo.